contarais, aunque fuera, bueno, que enunciarais los sitios donde Europa Laica ha podido acceder a los datos de las inmatriculaciones. Porque claro, no solo es los problemas de que el PP a nivel estatal no da datos de las inmatriculaciones, sino que en niveles locales, incluso con ayuntamientos, donde hay ayuntamiento de izquierdas, es muy difícil obtener estos datos. Pero como en algunos sitios, por ejemplo Granada, Valencia, tal, se ha podido obtener, que nos contarais dónde y con qué datos cuenta Europa Laica de cara a esto de las inmatriculaciones, nada más. Vale. Ahora te doy la palabra a ti. ¿Quién contesta? Vale, pregunta tú y ahora... No, es que lo que comentaba María, en Valencia no se ha conseguido la información de matriculaciones, lo que hemos tenido la información y se hizo todo el trabajo, sobre todo trabajó mucho el compañero Guillermo, que se ha quedado aquí hace un rato, sobre el tema de todos los edificios, todo lo que tiene la iglesia que no paga IBI. Esa información no la dieron desde el ayuntamiento, los concejales de Compromís no estaba muy elaborada, estaba tal, entonces lo que se hizo fue repartir por zonas, hacer la revisión, nos repartimos el trabajo, colaboramos con ellos, fuimos mirando calle por calle cada uno de los sitios donde nos cobraba el IBI, a ver si eran parroquias o qué eran, pues era de todo. Entonces ahí es donde se hizo el trabajo, pero no de inmatriculaciones no tenemos ninguna información. Se ha solicitado en una reunión que ha habido con el concejal de Hacienda, que igual lo puede informar mejor Raquel, que estuvo ella presente, hizo la demanda de que se nos dé esa información, y me dijo que se intentaría conseguir, pero no la tenemos. Bueno, pero también hay otros sitios en España donde sí, Asunción te puede decir, María, donde... Se saben los de Navarra, que son 1087 bienes, que fueron los que dio el gobierno, y después de eso ya el gobierno nada más. Lo saben también el gobierno vasco, porque bueno, ellos tienen una ley especial, se sabe que son 600 en Euskadi, y creo que también lo saben los canarios. El resto de las comunidades autónomas españolas no tienen los datos. Manolo, ¿tú querías hablar también? Sí, no, era por comentar, a nivel de inmatriculaciones también, Baleares también tiene datos sobre el tema de las inmatriculaciones. En el caso de Granada, efectivamente, hemos trabajado los dos temas, las inmatriculaciones y el IBI. No solamente Granada, sino a nivel de Andalucía, le hemos requerido a todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes que a través del derecho a acceso a la información se nos informase de cuáles eran los bienes exentos del pago del IBI, incluidos los de la Iglesia, incluidos todos, ¿no?, para después poder hacer valoraciones al respecto. Estamos ya recibiendo datos, hemos recibido datos de algunos ayuntamientos más pequeños, aunque son de 10.000 habitantes, pero en los cuales pues lo único que hay exento pues son la Iglesia y el salón parroquial y tal, y hemos recibido pues de Granada, que son 2.100.000, en el caso de ayuntamientos grandes también el de Málaga, que son 2.200.000. En el caso de Málaga, además, nos ha dado también el dato de la exención del impuesto de plusvalías, que son 300.000 euros en el año pasado, y el 2016, y el impuesto de actividades económicas también 150.000 euros, lo que tienen esa exención. En el caso de las inmatriculaciones, nosotros hemos tenido que hacerlo vía registro de la propiedad. Entonces hemos hecho 20 peticiones, hemos hecho un muestreo de 20 peticiones al registro de la propiedad. Ya las habíamos hecho algunas anteriormente, en el 2014 y en el 2015, y hemos encontrado como, por ejemplo, bienes que no estaban inscritos en el 2014, ahora sí se nos dio certificación negativa, y ahora esos mismos bienes, algunos de esos mismos bienes se nos han dado como certificación positiva, porque las inscripciones, fundamentalmente, con ese baremo que hemos hecho de 20, pues de esos 20, 16 están inscritos entre los meses de junio a octubre del 2015. Tener en cuenta que en noviembre del 2015 finalizaba el plazo para que se pudiesen hacer las inmatriculaciones por parte de la Iglesia. También hemos encontrado que había algunos bienes que se habían inscrito antes de la reforma de Aznar,
pero en este caso eran bienes que se habían inmatriculado por otro tipo de motivos que no era simplemente por la mera inscripción registral del arzobispado. Pues eran bienes que eran algunas donaciones que se habían hecho, eran otro tipo de cosas. O bien eran bienes que incluían el templo, pero dentro de una serie de edificaciones, de terrenos, etcétera, que había y por eso se habían hecho antes de la ley. No hemos encontrado irregularidades en cuanto, pero en ese muestreo de esos 20 edificios. Hay que decir que la dificultad para obtener del registrador de la propiedad estos temas ha sido bastante tediosa y hemos tenido que exigirle porque íbamos a denunciarle si no se nos informaba de esas inscripciones. Lo que pasa es que, bueno, tampoco nos ha interesado seguir, digamos, con más. Hemos hecho este muestreo por lo que supone también del costo económico del mismo y porque también consideramos que debe ser un deber de la administración pública el dar la información completa de todos los bienes que se han inmatriculado. Y de todos los bienes que se han inmatriculado, no desde el año 78, sino desde el año 46, es decir, todos los bienes que se han inmatriculado por esa vía. Bueno, no quiero entrar en... Muchas gracias, Manolo. José Luis había pedido la palabra. Agustín, gracias por el paseo. Los acuerdos con el Vaticano, si no me equivoco, creo que tienen 39 años ya de antigüedad, ¿eh? Entonces yo creo que hay que contar también la historia de qué ha ocurrido durante estos 39 años con estos acuerdos. Es decir, qué han hecho las fuerzas políticas, qué ha hecho Europa Laica, si en el Parlamento se ha presentado, si ha habido intentos de presentar un recurso de inconstitucionalidad, si lo llevan en los programas, quitarlo, es decir, un poco, ver un poco la historia de estos acuerdos, no solamente lo que son, sino la vida que han tenido, ¿eh? Y luego, en el tema de las inmatriculaciones, pues lo mismo. Y las fuerzas políticas que están presentes en los ayuntamientos y en las instituciones, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho en Andalucía, en Córdoba en concreto, las fuerzas políticas del ayuntamiento para la recuperación de la mezquita cuando estaba en plazos de una legalidad posible de ser recuperada? ¿Qué han hecho las fuerzas políticas que están en la Junta de Andalucía que podían haber hecho? Es decir, hay que contar un poco todas esas cosas, ¿no? Porque yo creo que necesitamos saber quiénes son esta gente que debería hacer cosas y no hace. Gracias, José Luis. Solo una pregunta, una cuestión que no la tengo muy clara. En el caso de todos los bienes de la Iglesia, sean por inmatriculación o sean simplemente por donaciones, cesiones de la propiedad, su propio patrimonio, ¿los vendan? ¿Pagan algo? ¿Pagan plusvalía? Porque claro, si unos bienes que han estado exentos de todo tipo de tasa, de IBE durante años y de repente se convierten en una propiedad privada, o sea, se les trata como... también se les trata especial, o sea, no se les trata como un privado y tiene que pagar esa diferencia, algún impuesto o algo, porque claro, el IVA también que se les añadió, que fue con la etapa de Zapatero, fue cuando empezaron a pagar el IVA, porque hasta entonces tampoco se pagaba el IVA. Entonces se daba el caso con, por ejemplo, las rehabilitaciones de todo el patrimonio eclesiástico, que siempre ha corrido principalmente a cargo del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Se llegaba a convenios, las propias direcciones generales de patrimonio llegaban a convenios con la provincia eclesiástica, porque si las obras las hacía la Iglesia, estaban exentas de IVA, con lo cual había más dinero para la propia restauración del bien. Y claro, que también como sociedad y de tal, por desgracia de todo, gran parte de nuestro patrimonio cultural, y digo nuestro porque es de todo y considero claramente que es del pueblo, tiene un propietario que no es el pueblo, pero sin embargo seguimos considerando a nivel social, o mucha gente lo sigue considerando como si ese patrimonio eclesiástico fuera también algo suyo, ¿no? Pero vamos, mi pregunta principal era, ¿paga la plusvalía cuando se vende el patrimonio de la Iglesia? ¿O paga algo? Bueno, es una pregunta técnica que yo voy a, si no os importa, yo por mi dedicación profesional, no soy especialista en temas fiscales.
lo que sí te puedo decir es que la Ley de Haciendas Locales contempla la exención de lo que es el pago del impuesto de bienes inmuebles. Técnicamente la plusvalía se paga en toda operación económica de compraventa por la tenencia del bien durante un tiempo determinado. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que si en este periodo de tiempo se están inmatriculando, en caso de tener que pagar plusvalía y vendieran, pagarían poca. Pero yo personalmente, y no podemos contestar ahora mismo, porque habría que estudiarlo. Con la ley en la mano, sí. El hecho de no pagar IBI creo que no es incompatible con tener que pagar plusvalía, salvo que haya alguna cosa que en este momento desconozcamos. No, lo digo también un poco por buscar, digamos, creo que a nivel de llegar a la sociedad, el tema económico es el que más impacta entre los contemporáneos, entre toda la gente, ¿no? La cantidad de dinero que deja de recibir una sociedad o deja de tener y de todo para hacer sus cosas. Entonces es un tema, digamos, en el que nos puede unir a mucha gente con independencia de que se consideren laicistas o no laicistas. Entonces está el tema, la plusvalía ahora mismo ha habido un problema y todo un debate por los ayuntamientos que se puede, porque se estaba pagando con independencia del aumento del valor del bien que era el origen del impuesto. El origen del impuesto, entonces teóricamente en el resto de la iglesia un bien que valía cero, puesto que no pagaba ni nada, después se vende en un valor muy grande, ahí había un porcentaje muy alto de eso, tendría que pasar por lo menos a la sociedad que ha permitido esa transmisión, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo digo como sugerencia, aparte por la curiosidad de saberlo cómo funciona, es también como, digamos, medidas también para hacernos, digamos, un poco más oír en una sociedad ávida también de tener mejores presupuestos y... Pues yo creo que, vamos, no lo sé, habría que estudiarlo y lo voy a estudiar, pero yo creo que plusvalía sí que estén obligados a pagar, porque solamente están exentos de pagar lo que es el impuesto de bienes inmuebles. El tema de plusvalía no lo sé, pero no me atrevo, habría que estudiarlo. No, Manolo dice que no, tampoco paga plusvalía. Están exentos de todo el pago de impuestos reales. Están exentos de todo, hay gente que ya lo sabe. Me ha parecido que De hecho, el informe de Málaga nos informa de que hay 260.000 euros de exención del año pasado por el impuesto de plusvalía, de bienes religiosos. En la ponencia de la Asunción creo que has dicho que está la Iglesia exenta de todos los impuestos, salvo últimamente del IVA, y en todos los impuestos va incluido el de plusvalía, el impuesto de transmisiones. O sea, que si tú lo has dicho y yo creo que es verdad. Un holding. Por tanto, no paga impuestos. Está claro. Bueno. Hay que aclarar que el tema de la exención del pago del IBI, o sea, del pago del IVA, es algo que también es digno de mención, es decir, que estaban exentos del pago del IVA y que fue después de múltiples denuncias de Europa Laica con grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, cómo se consigue que la Comisión Europea llegue a denunciar al Gobierno de España por no ponerle el cobro del IVA a la Iglesia Católica. Y ante eso surge el tema de compensar ese pago del IVA con el incremento de la casilla, pasando al 0,7. Claro, pero además, permitidme que siga la reflexión de Manolo, porque este tema es interesante y hay que redondearlo. La banca nunca pierde, y a la Iglesia Católica le costaba en torno, en aquella época, en el 2006, le costaba en torno a 68 millones de euros la plusvalía todos los años, y el IVA, perdón, y 30. Y entonces, en virtud de la modificación que se estableció por el gobierno Zapatero en la renta, pasando del 0,5 al 0,7%, la Iglesia pasó a recaudar, de milagro, no 30 millones más, sino 68 millones más. Tú ves una subida de repente al año siguiente, con la diferencia de que dices, hombre, pues va a tener 38 millones más. Pues no, va a tener muchos más, porque como en ese momento iba a empezar la crisis, las operaciones mercantiles se iban a reducir mucho y la construcción se iba a reducir, de forma que cada vez pesaba menos lo que la Iglesia tenía que pagar en plusvalía. Ahora está en torno a 7, 8 millones de euros, con lo cual la diferencia entre eso y los 68 millones que le han subido es lo que se está llevando magro la Iglesia Católica desde el 2007. Vale, gracias Enrique por la precisión. ¿Alguna intervención más? Allí. Sí.
Nada, es un momento, como estáis hablando de las reformas de Aznar, pues deciros que el drama de los desahucios también se debe a una reforma de Aznar del año 2000. Hasta entonces los desahucios eran juicios declarativos donde tú podías ir al juzgado y decir que no pagabas por una causa, y él dijo que iban a ser ejecutivos, y además de ser ejecutivos, los juicios ejecutivos estaban solamente reservados para las operaciones mercantiles, pero además impidió que en el ejecutivo se pudiera alegar ninguna causa de nulidad. Por eso el avance que hemos conseguido fue poner en el Tribunal Europeo con lo de la cláusula suelo, o sea que la hizo completa en su reforma. Y luego lo que estáis hablando de lo de la transparencia y exigir que nos den información sobre todo esto, pues fue en la Declaración de Río de 1992, en el principio número 10, es el principio de acceso a la información, de participación y justicia, que nosotros en Derecho Ambiental lo estamos utilizando a partir del convenio de ARU. Pues yo creo que tiene el mismo principio, ¿no?, de un derecho básico reconocido en una declaración internacional de acceso de los ciudadanos a la información pública. Gracias. No, solamente el tema de la pregunta de José Luis. Hasta donde a mí me consta, el tema de los acuerdos con la Santa Sede, como se ha comentado, ese ha sido uno de los eslabones perdidos de la transición, y desde la izquierda más extrema a la derecha más extrema, y nunca se han considerado en la agenda política para meterles mano. Yo creo que porque posiblemente las prioridades siempre han sido otras, también porque ha habido una diferencia interpretativa en cuanto a si eran pactos internacionales o no eran pactos internacionales, con la dificultad que uno u otro caso pudiera suponer. Hay opiniones para todos los gustos. Yo no tengo una opinión formal y no creo que nos conste que tenga una opinión clara al respecto, con la dificultad que eso supone. También es cierto que las fuerzas políticas, repito, esto ocultado, no se ha tenido en cuenta, se ha estado sufriendo el peso de este lastre, y yo creo que desde la sociedad civil y básicamente desde Europa Laica últimamente se ha revitalizado, incluso en nuestro propio funcionamiento interno, el sacar más a la palestra este tema de los acuerdos, hasta el punto de que ya en las últimas elecciones se ha empezado a hablar tímidamente, y por supuesto solo en el papel, desde pedir la derogación a algunas fuerzas políticas, otros la anulación y otros pues la revisión, sin que quedara claro en ninguno de los casos, por ejemplo en el caso de la revisión, que se quería revisar, y en todo caso que eso se quede en los papeles. Por eso yo creo que desde Europa Laica tenemos que tomar más conciencia de la que veníamos llevando a cabo, en que es un tema clave el provocar a través de la vía ciudadana y la vía parlamentaria que se le meta mano a los acuerdos. Y de hecho en el mes de noviembre, dentro del paquete de 7 proposiciones no de ley que presentamos por parte de Europa Laica en el Congreso de los Diputados, una de ellas es el tema de la derogación de los acuerdos. Y ahora falta que a ver quiénes son los grupos políticos que asumen esa proposición no de ley, la plantean, la modulan, la enriquecen, y si se toma en consideración o no, porque evidentemente es la clave de bóveda, y ahí desde luego no se juega solamente entre una parte del partido, sino la otra parte contraria juega fuerte. En resumidas cuentas, es un tema de voluntad política el pedir aparte este tema, porque por la cuestión judicial poco camino hay, creo yo. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Por ahí. Perdonadme, es que no veo bien porque no llevo las gafas, y si no digo por vuestros nombres, de la tercera fila para arriba. Como una cuestión pedagógica. Denunciamos los acuerdos, no con la Santa Sede, los acuerdos con el Vaticano, ¿vale? O sea, intentamos dejar de decir acuerdos con la Santa Sede, que parece que estamos hablando de unos acuerdos con unos entes que no son de este mundo. Son muy de este mundo, son muy de dinero y de poder. Acuerdos con el Vaticano, con el Estado Vaticano, como una cuestión de lenguaje.
¿vale? Es que son los acuerdos con la Santa Sede. Que sea el nombre No, oficial. me refiero a una cuestión de decirlo, o sea, que el lenguaje es importante para todo, entonces en este caso también. O sea, no darles el gusto de llamarles como ellos se quieren llamar, porque nos da la sensación de que son unos acuerdos que no son con un Estado, que no son sobre cuestiones terrenales, de dinero, de poder, de educación, es como si fueran unos acuerdos etéreos. No, son muy de este mundo, son el Vaticano, son el Estado Vaticano, y lo que hay que hacer es denunciar esos acuerdos o incumplirlos de una vez. Es que lo que denunciamos es que el Vaticano sea un Estado. Y por eso denunciamos que los acuerdos son con la Santa Sede, con una jerarquía eclesiástica. Y eso es la anomalía mayor que hay en el mundo, que un Estado negocie un tratado con una entidad religiosa. Eso es todavía peor, bajo mi punto de vista. Perdonad que me salga. ¿Me comprendo? Bueno. La estrategia, digamos. Por ahí. Yo te entiendo lo que tú quieres decir. Después de esta intervención, ¿alguien más va a querer intervenir? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba, que ha hecho la Junta de Andalucía con el tema de la pesquisa? Vale. Bueno. La última información que yo tengo en el periódico Ah. de la señora Ambrosio. Espera, perdona. Pero, perdona un momento, mira, por llevar un orden. ¿Va a preguntar ahora mismo la persona a la que le vamos a dar el micrófono? O que pregunte si el micrófono, si no funciona. Después contestas tú, si tienes conocimiento de lo que ha dicho José Luis. Después le doy la palabra a Raquel y ya cerramos. ¿Vale? Porque ya son las 7:10. Vamos a hacerlo así para llevar un poquito de orden. Adelante. Ahora sí, una cosa muy breve. Ahora que comienza la campaña del IRPF en abril, creo, y con la famosa casilla del IRPF, me consta que Europa Laica pues hacéis una campaña para que no se marque ninguna de las casillas, que ya se ha explicado detalladamente por qué. Pero creo que había que incidir un poco más en explicar este tema, porque todavía hay muchas personas que piensan que lo que se recauda del IRPF para la Iglesia, para la religión, que es que se lo paga la gente, y es que realmente las personas no lo pagan con los impuestos de todos. Entonces, creo que había que explicarlo un poco, es decir, la persona que marca la casilla y yo que no la marco, pagamos lo mismo. Si realmente esa persona quiere pagar a la Iglesia, se lo tendría que sacar de su bolsillo y pagarlo al margen, ¿de acuerdo? Entonces, esto parece que no se entiende muy bien. Yo creo que en las campañas que se hace, Laica y otras asociaciones, creo que estaría bien que se explicase con más detalle, porque todavía hay mucha gente que lo justifica pensando, y eso no es cierto, pensando eso, que la gente pues lo paga. Es decir, es que la Iglesia recauda porque los creyentes lo pagan. No, mire usted, los creyentes no lo pagan, lo pagamos entre todos. Nada más. Hombre, las campañas del IRPF Europa Laica, de hecho hoy, al lado del programa de la jornada de hoy, había un prospecto también para no marcar las casillas, y viene todo muy bien explicado, pero yo creo que hay una cuestión de conflicto entre lo que está muy bien explicado y lo que la gente quiere acabar pensando. Es decir, tú puedes explicar de maravilla todo lo que quieras, pues al final la gente se conforma con pensar que al final es una ayuda o lo que ellos quieran, es difícil, pero llevan años Europa Laica explicando el tema del IRPF, y creo que con un alcance de mucha más profundidad de lo que luego la gente quiere creer, porque lo cómodo es creer lo que cree. Entonces, sí, tú le contestas a José Luis, y hay un compañero ahí arriba que también parece ser. Sí. Porque tú eres de allí, ¿no? Por eso digo.
la señora Ambrosio, que es la alcaldesa actual de Córdoba, pues ha renunciado a hacer ningún tipo de reclamación. Y doña Rosa Aguilar, que es la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, exactamente igual. Así que estamos... o sea, que cero patatero. Por parte de las administraciones, cero patatero. Sé que en Andalucía se presentó una proposición no de ley que no se aprobó por la abstención del PSOE y era exactamente la misma, con puntos y comas, que la que había presentado el PSOE en el Congreso de los Diputados en Madrid. Y sin embargo en Andalucía se abstuvo. En resumen, que no han hecho nada, José Luis. Lo que cambia es que en España somos oposición y en Andalucía somos oposición. Bueno, creo que nos quedaba Raquel para preguntar o intervenir y ya cerrábamos el debate de esta ponencia. Sí, yo al hilo de escuchar lo de las campañas, la campaña en contra de los acuerdos para su derogación y otras campañas, pues estoy pensando que las campañas depende de cómo se planteen y de la fuerza que se ponga en ellas, porque recientemente se ha planteado una campaña por parte de un compañero de Valencia Laica, de Eugenio Piñero, por el tema de las misas y los actos religiosos en la televisión pública. Eso surgió en el instituto donde él trabaja, que lleva, pues, en fin, ha tenido ya bastantes iniciativas que están prosperando y creando conciencia y debate, que es de lo que se trata en principio. Y bueno, pues me lo comentó. Y yo me puse en contacto con Ricardo Sixto, de Unidos Podemos, y bueno, de una manera así bastante ágil, pues él presentó por el grupo parlamentario la PNL por el tema de las misas y demás. Y esto se ha quedado sin pena ni gloria. Es decir, ni Europa Laica ha propiciado y ha potenciado esto, ni los propios de Unidos Podemos, sacado de los 2 primeros días que Pablo Iglesias hizo unas declaraciones y creo que Alberto también dijo algo, luego ya con Tamara Falcón y los abogados cristianos que reunieron en muy poco tiempo casi 200.000 firmas, pues sí, pero ellos además tienen medios económicos y demás. Quiero decir que vamos a ver, nosotros denunciamos los privilegios y los privilegios de todo tipo, económicos, simbólicos, ideológicos. Yo pienso que esto de las misas ahí en la televisión, en un horario, bueno, donde todas las edades, todos los grupos acceden ahí, que deberíamos tener otro tipo de programas relacionados con algo que sea neutral, que lo decimos también. ¿No creéis que este tipo de campañas hacen falta? ¿Por qué no se promociona esto y por qué no? Porque realmente esto ha quedado de una forma que yo ya no sé si vamos a continuar recogiendo firmas o qué. De hecho, le he enviado también algún correo electrónico al grupo parlamentario y no me han contestado. Entonces, que tengamos en cuenta que esto de una campaña, pues si no hay una retaguardia ahí para que esa campaña realmente muchas cosas se van en las palabras. A mí me ha parecido una oportunidad perdida porque de hecho mucha gente normal, gente no hace falta que tenga una gran conciencia ni laicista ni política, decía que lo de las misas realmente que no tenía sentido y de hecho la audiencia era bajísima. Entonces, la verdad, pues, no sé. Hombre, yo personalmente, son televisiones autonómicas. Yo, quiero decir, bueno, sí que es verdad que la televisión pública estatal pone misas, pero yo lo que hago es no ponerla, la tele. Entonces, estas campañas al final es una gama de productos que se venden y luego cada uno, si quiere los pone o si quiere no los pone. Eso es lo mismo que lo de la religión, cuando uno dice, pues yo a mi hijo no lo llevo, Antonio, vaya. Quiero decir que el hacer una campaña para que no se publiquen, yo no lo veo mal.
pero vamos, tampoco lo pongo. Bueno, pues es que entonces, no sé yo, nuestros principios por dónde van. No, yo lo que creo es que, vamos, yo no me arrogo ninguna representatividad aquí con este micrófono, sino que eso es un tema, Raquel, entiendo que, por ejemplo, en los órganos de Europa Laica, y mañana tenemos la Asamblea General, se planteen cómo se acometen lo que se plantea conceptualmente, cómo se articula en la práctica, en todos los territorios, y donde llegan los recursos para dar lucha en 24.000 frentes que evidentemente actualmente están, ahí estará la memoria de actividades y otras más que se pueden incorporar y sobre todo mejorar los funcionamientos. Es decir, esto es una jornada para de debate. ¿Mañana hay lugar para ello? ¿Perdón? ¿Mañana hay lugar para ello? No lo sé, mañana yo digo que no me arrogo ninguna representatividad, solamente que se me ocurre, estando en esta jornada, decir que es un tema, evidentemente, para hablarlo en Europa Laica, en los órganos que correspondan a nivel territorial y mañana la Asamblea, en el momento que proceda. Y si hay lugar, a lugar, si no hay lugar, no a lugar, y si hay lugar, en fin, es un tema que me parece muy bien. Una simple aclaración, en todo caso yo habla Enrique y tengo que recordar que hay una serie de variables de entorno, de ambiente, que condicionan el hecho de que cuando hay una iniciativa de cualquier tipo en un territorio, eso podamos llegar a convertirlo en una digamos, campaña a nivel nacional. Yo recuerdo que algo así hemos hecho con el IBI no hace demasiado tiempo, casi sin comerlo ni beberlo, pero recuerdo que el compañero José Luis lanzó el asunto, prendió la mecha y la mecha trajo la propuesta a la Junta Directiva, creo recordar que fue asumida por muchos y por muchas de las personas que estamos aquí, y se hizo lo que se pudo en los territorios. Es decir, que hay que tener en cuenta también qué condiciones son necesarias para que una iniciativa que puede ser interesante podamos convertirla o no en una iniciativa a nivel de todo el Estado, teniendo en cuenta lo que tiene ya cada uno entre manos, ¿no? Pero sí, Gracias, Enrique. Bueno, pues damos por terminada esta mesa, esta ponencia, esta sesión.